Muy buenas noches, doctor Salomón Montesé, compañeros, y en esta ocasión voy a hacer la exposición sobre quién fue Aristóteles y su descendencia. Cuando hablamos de Aristóteles, sabemos que fue uno de los filósofos griegos más influyentes en la tradición occidental. Aristóteles vive durante los 4 siglos antes de Cristo y se interesó en distintos campos del saber y de ahí se consideró como uno de los polímatas. Cuando hacemos un paréntesis aquí sobre el término de polímata, nos referimos a que conocía con la capacidad de alcanzar la excelencia en varias áreas del conocimiento. Esas áreas de esa excelencia que llegó a obtener, la excelencia es en las áreas de la física, la matemática, la ética y la biología. En cuanto que en medio de eso escribió también unos 200 a 300 obras en la que estudió el desarrollo, en este caso prácticamente de todas las formas y ramas del saber. Cuando hablamos de que la consistencia y el pensamiento, el pensamiento lógico aristotélico, mencionamos o nos referimos que la lógica aristotélica se basa en comprender el funcionamiento de las cosas, obviamente a través de una observación y la práctica y el razonamiento. ¿Mediante qué? Mediante los principios de la validez, de razonamientos válidos e inválidos. Razonamientos, o sea, una diferencia aquí entre el razonamiento válido y el razonamiento inválido. En base a eso, la observación de un fenómeno y el pensamiento platónico sostiene que se podía conocer a través de todos los sentidos, en ese caso, que, o sea, no daba una respuesta correcta, o sea, era falso. Solamente podían llegar a saber la verdad a través de las ideas, en este caso. Las características que se asemejan a la estructura de lo que es para llegar a ese saber, a ese conocimiento, tuvo las siguientes características, o las estructuras, que es el silogismo, el principio de no contradicción, las falacias, las esencias del pensamiento y la apariencia del cambiante, la oposición del pensamiento platónico también, la filosofía política y la teoría literaria. Esas fueron las características y las estructuras principales para Aristóteles. También se influye en lo que es el principio de la identidad. Cuando hablamos sobre el principio de la identidad, nos referimos a que es un principio que está ligado al principio clásico y al principio lógico de toda la filosofía, según el cual toda entidad es idéntica a sí misma. Por ejemplo, Aristóteles tiene su identidad a sí mismo, a la historia, a la descendencia aristotélica. Otro de los ejemplos, el sol es idéntico a sí mismo y una manzana también se vuelve a ser idéntico a sí mismo. De esta forma, dando un principio de identidad que es junto con el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido. Estas dos estructuras vienen a formar parte de los principios de la identidad, donde una de las leyes clasifican el pensamiento. Cuando hablamos también de principio de no contradicción, según este principio es posible que un atributo pertenezca o no pertenezca al mismo sujeto. Como este principio, lo que Aristóteles está diciendo es que es un propósito sobre algo global, algo general, mucho más algo que generaliza sobre todo el mundo. Lo mismo es reconocer que lo ha dicho o ha sido dicho en este caso. De todo lo contrario no se podría avanzar. De este caso, argumentamos o planteamos estas bases en el principio de no contradicción. Cuando nos referimos a lo que son los principios de tercero excluido, según este principio, las proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas ambas al mismo tiempo. Cuando decimos que dentro de la misma relación, en consecuencia con el principio de reductor del álgebra,
que si la lógica encuentra una proposición significativa, puede ser verdadera o falsa, pero nunca puede ser las dos falsa y verdadera al mismo tiempo. La relación que tiene Aristóteles y sus estructuras y sus atributos se asemeja a lo que es el concepto. En este caso, cuando hablamos de concepto, entendemos que se entiende por concepto la primera operación de nuestro entendimiento, por medio de la cual captamos la realidad. El hombre, al estar en este contacto con la realidad, recibe las imágenes o fenómenos en la forma de que se ven, en este caso, ¿sí? Ya sea de un árbol, una montaña, un río, un animal. De toda esa descendencia recibe un contacto con los fenómenos. ¿Para qué? Para que el hombre tenga una idea a los conceptos de todas las cosas que se va a referir. En sí, el concepto es una simple captación de las cosas sin afirmar o negar nada con respecto a ellas. También quiero mencionar sobre lo que es el juicio, que está ligado también a lo que es a la descendencia y los atributos de lo que es Aristóteles. Cuando se refiere a juicio, decimos que si el concepto es la primera operación del entendimiento, el juicio viene a ser, en este caso, la segunda operación de esta descendencia del entendimiento. Entonces, el primero es el concepto, a seguido vendría a ser el juicio, donde por el medio de la cual el entendimiento compara dos ideas o dos conceptos, dos ideas o conceptos en este caso, a partir de la comparación de que se establece por medio de un juicio. El entendimiento afirma o niega elementos que determinan una relación. En un pensamiento en que se afirma o se niega algo o de algo, la lógica formal se encarga de examinar los juicios considerando su estructura. O sea, siempre va a estar ligado a su estructura, en este caso todo el juicio que se va a enmarcar a todo lo que se refiere al juicio. Razonamiento, cuando hablamos de razonamiento, también es otro de los atributos que está ligado a lo que es sobre el juicio, el concepto, y el razonamiento es otro de los temas importantes que está ligado a esta historia o descendencia de lo que es Aristóteles. Cuando hablamos del razonamiento, podemos decir que es una función cognitiva del pensamiento y puede ser construido a ser parte de nuestras habilidades de pensamiento. También se convertiría en un encadenamiento de reflexiones y de criterios y de ideas, de incertidumbres e impresión que coexisten en el razonamiento. El mecanismo del razonamiento coexiste en una verdadera situación de conceptos en este caso. Entonces, con esto, ¿qué quiere decir? Que el concepto está ligado con lo que es el razonamiento que coexiste con el concepto. En donde en donde se usa un concepto en lugar de otro. Ya. ¿Por qué? Porque se ha establecido entre ellos una realidad de identidad. O sea, existe una realidad, existe una relación entre el concepto y el razonamiento. La lógica aristotélica supone que la mente reproduce solo también de la realidad, la existencia de las cosas, en este caso tal como son. También parte de un supuesto de que su forma de pensamiento reproduce o cura la realidad. Con esto, ¿qué queremos decir? Que las cosas extremadas existen tal como son de pensar o por la mente. Entonces, esa diferencia de esos dos aspectos vendría a formarse lo que es la realidad, en este caso que supone Aristóteles mediante la lógica. Por lo que la categoría de la mente son categorías objetivas
y no más bien categorías también de la realidad, vendría a incluirse a esta lógica aristotélica. De ese modo, la categoría del pensamiento adquiere un sentimiento ontológico y se caracteriza, y de ese carácter propedéutico. Entonces, cuando hablamos de este término, de ese carácter propedéutico, nos referimos a esa instrucción o formación que se realiza a modo de preparación para el aprendizaje. Entonces, si ese pensamiento propedéutico existe en la estructura, en la lógica de Aristóteles, entonces este estudio nos va a dar esa preparación para el aprendizaje de una cierta materia que se ha señalado a través de la tradición de una filosofía. Eso en cuanto a lo que es Aristóteles y la descendencia y sus atributos y la estructura. Muchas gracias.